En 1911, el artista Vasily Kandinsky asistió a un concierto de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg era un compositor de música clásica que, con su música tonal, revolucionó todo el paradigma de la música tradicional. Y es que en el concierto Kandinsky se dio cuenta de que no solamente podía escuchar la música, sino que también podía verla. A raíz de esa necesidad de retratar la música, comenzó a pintar cuadros como este. Tensión suave. En Tensión suave todo es una alegoría a la música. Trató de pintar y hacer una metáfora de lo que sería la intensidad del sonido que viene reflejada por las formas y los instrumentos que vienen reflejados por los colores. En este caso concreto, los colores más fríos simbolizan los tonos más graves como los contrabajos, mientras que los tonos más estridentes vienen reflejados por el tono amarillo, los blancos simbolizan los silencios y los negros las pausas. Kandinsky no buscaba representar una realidad que solamente él pudiera entender. Buscaba que cada persona pudiera interpretar a su forma este cuadro y pudiera escuchar su propio concierto. Buscaba que, al igual él pudo reinterpretar la música, otros artistas cogieran su obra y la llevaran a otras ramas del arte. Y eso mismo hizo el año pasado el artista y cocinero, chef español, Paco Torreblanca. En colaboración con el Museo Thyssen, llevó a cabo este postre. A base de chocolate, bizcocho y crema suiza, elaboró un postre en el que no solamente se parece mucho en cuanto a composición y estética, sino que además creó una simbología con los sabores. Mediante los contrastes de sabores, trató de que el espectador, el comensal, pudiera saborear un cuadro de Kandinsky. Creo que a día de hoy el concepto de espectador ha cambiado mucho y la forma en la que consumimos el arte. Recuerdo cuando fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al MoMA, para ver uno de mis cuadros favoritos, La Noche Estrellada de Van Gogh. Recuerdo que apenas fui capaz de verlo porque había 10 filas de turistas que con sus palos de selfie hacían fotos, ráfagas de fotos al cuadro, sin apenas realmente apreciarlo. Y creo que a día de hoy somos muchas veces turistas que simplemente visitamos una catedral o un museo que nos viene en la guía de ocio, casi sintiéndonos en la obligación de hacer fotos a paredes que el guía turístico nos ha dicho que son importantes. Sin embargo, tenemos que entender el contexto del autor y las influencias que éste tuvo para poder entender la obra. En este caso, por ejemplo, Noche Estrellada, sería interesante entender que Van Gogh tuvo esquizofrenia, bipolaridad, depresión y epilepsia. A eso sumadle que era adicto a la absenta y entenderéis por qué terminó en el hospital psiquiátrico desde donde la habitación de su hotel tomó este cuadro. En este hospital psiquiátrico comenzaron a suministrarle digitalina, un medicamento natural que, tomado en exceso, puede llevar a alteraciones de la mente, distorsión de la realidad, exaltación del color amarillo y que la mente genere halos en torno a luces muy fuertes como pueden ser las luces de una noche estrellada. Al igual que Kandinsky, Van Gogh no buscaba representar una realidad figurativa que todo el mundo pudiera entender. Buscaba representar su propia versión, su propia visión del mundo. Eso, a su propia manera, lo ha hecho un artista español, un fotógrafo, uno de mis fotógrafos favoritos, Rafael Díaz, que llevó a cabo una reinterpretación de cuadros de historia del arte. Esta es el rosetón de la Catedral de Santa María de Regla, en León. Los rosetones eran enormes vidrieras que servían para iluminar la parte más importante de la catedral, los altares, y que servían como un puente que conectaba el plano más físico y humano y el plano trascendental y divino. En la reinterpretación de Rafael Díaz, se trata de un rosario de 85 escáneres para detectar las enfermedades cerebrales. Trata de simbolizar un puente entre nuestro estado animal y la evolución humana por medio de la ciencia. Por eso este cuadro se llama La luz de la vida y la ciencia. Todo esto me llevó a pensar que realmente vivimos en una red de influencias en la que crecemos y nos retroalimentamos. Y decidí empezar a formar parte de ella cuando en el bachillerato de artes me di cuenta de que yo podía empezar a formar parte de ella. Por eso decidí empezar mi propio proyecto de reinterpretación de obras que estaba estudiando en ese momento. Os presento a la Venus de Botticelli. La Venus era la diosa del amor y la belleza, pero también era una figura de gran poder. Era una figura que podía dirigir a ejércitos de cientos de miles de soldados. En mi reinterpretación, en colaboración con la artista Ana Cadena, decidí llevarlo a la fotografía, una de mis pasiones. Fueron 8 horas de trabajo y cuando terminamos al atardecer nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. 3 mujeres
nos habíamos juntado para tratar de retratar lo mismo que había intentado Botticelli, la figura femenina independiente frente al arte. Por otro lado, también quiero presentaros a otra interpretación. Esta vez la figura de la mujer es algo distinta, y es que se trata de un aparato rococó, o sea, de un retrato de aparato rococó. En esta época, las mujeres con grandes riquezas eran las únicas que se podían permitir un retrato. Por ello, solían hacer alarde de sus riquezas, mostrando en los cuadros sus vestidos y sus joyas. En mi reinterpretación, no solamente traté de simular el mismo contexto, la misma luz y la misma estética, sino que traté de simbolizar lo que es realmente la riqueza a día de hoy, que viene reflejada en este libro, que para mí simboliza la literatura y la cultura. Además, la artista de Nueva Ana Cadena diseñó este vestido inspirándose y reinterpretando la moda de la época rococó. Con unos trapos que tenía en casa, un tapete y unas sábanas viejas, hizo este maravilloso vestido. Y ahora, por último, quiero cerrar con una de las fotografías de las que más me orgullosa me siento. Se trata de una obra no inspirada en una obra en concreto o en un artista concreto, sino más bien influenciado por un concepto, el horror vacui. El horror vacui es un concepto de la época rococó que inspiró a todo el siglo XVII. Los arquitectos, músicos y dramaturgos de esta época tenían miedo a los silencios, tenían miedo a los espacios en blanco, al vacío, y por eso tendían a rellenar todos los espacios con ornamentos. Y ese creo que es un concepto que ha resurgido en el siglo XXI. A día de hoy tenemos miedo a los silencios incómodos, a la soledad, tenemos miedo a ahogarnos en la soledad, y por eso tendemos a asomarnos en una red social y tratar de llamar la atención escapándonos con un móvil. El arte es belleza. El arte no es simplemente aquello a lo que vamos a hacer fotos rápidamente cuando visitamos una nueva ciudad. No es aquello que está simplemente detrás de una vitrina o detrás de los cordones de seguridad de un museo. No es exclusivamente aquello que sale en los libros de historia y nos empollamos para sacar un 10 en el examen. El arte es todo aquello que nos hace sentir. Podemos ver arte cuando viajamos, buscamos el arte, buscamos un rosetón que nos pueda emocionar, buscamos una sinfonía de un compositor vanguardista que nos cambie la percepción de lo que es el arte para nosotros. Buscamos las croquetas que nuestra abuela nos hace con tanto cariño cuando vamos a su casa a comer. Buscamos una persona, buscamos un atardecer, algo que nos haga sentir algo. Arte no es aquello a lo que hacemos una foto rápida para luego olvidarnos. Arte es aquella esencia del autor que se queda impresa en la obra y que nos acompaña incluso cuando hemos salido del museo. Arte es lo que estamos haciendo hoy, aquí, y espero que de alguna forma podáis reinterpretarlo para aplicarlo a vuestras vidas. Muchas gracias.